Queremos bendecirlos, queremos decirles que en esta mañana Dios está a favor de ustedes, queridos oyentes. Primariamente Dios es nuestro Salvador. Primariamente Él es nuestro consolador, primariamente Él es nuestro redentor. O sea que todo lo que Cristo hizo para bendecirnos son beneficios positivos para todos los cristianos y todos los cristianos debemos de disfrutarlos, pero no nos debemos quedar allí sin crecer en Cristo, sin crecer espiritualmente. Y por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, porque solamente cuando estudiamos la Biblia nosotros podemos descubrir los secretos de Dios. Dios tiene muchos secretos, pero no se los da a todos porque claramente nos dice en la Biblia, gloria de Dios es encubrir los asuntos, pero honra de reyes escudriñarlo. Así que tenemos dos aspectos preciosos de Cristo. Uno tiene que ver con su muerte para lograr para nosotros puras bendiciones, hermano. La Biblia dice, todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. O sea que Dios a nosotros los cristianos nos bendice ricamente con bendiciones espirituales, por supuesto. Pero aún así el Señor también nos bendice con bendiciones materiales, hermano. Porque hay mucha gente que está padeciendo hoy día, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que no tienen trabajo, no tienen dónde vivir, no tienen comida, bueno, están sufriendo y muchos de nosotros todavía no estamos siendo probados en esa magnitud. Muchos de nosotros nunca nos hemos quedado sin comer un día, nunca hemos pasado por persecuciones donde nos quieran matar por ser cristianos. Así que gracias a Dios en esta mañana por todas las bendiciones espirituales, pero también gracias a Dios por todas las bendiciones materiales, porque seríamos malagradecidos si no le diéramos gracias a Dios por ese cuidado precioso que Él ha tenido con nosotros. Pero aparte de eso, Cristo resucitó. Y la resurrección para nosotros los cristianos es muy importante porque es la contraparte de nuestra salvación. Si quisiéramos dividir nuestra salvación en dos partes, nosotros podríamos decir que la mitad de la naranja de la salvación es la muerte de Cristo y la otra mitad es la resurrección. Porque ningún cristiano está completo si no tiene todos los beneficios de Dios y no está dejándose trabajar por Dios, porque Dios está haciendo un trabajo. Hoy en la mañana Raulito de ahí de Arvin compartió y dijo que Dios está haciendo su trabajo para terminar la obra de su iglesia. Y es cierto, Dios quiere terminar su iglesia porque Él un día dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, ya habiendo levantado el ánimo a todos y enseñarles a ser agradecidos por todos los beneficios de Dios espirituales y materiales y por el trabajo que está haciendo dentro de nosotros, vamos a entrar a nuestra clase. Gracias porque algunos me dijeron, hermano Carrillo, ya está compartida la página. Qué bueno. Gracias a Dios. Saludos, hermana Claudia Pacheco. Dice, gracias Señor por la vida de cada uno de los siervos que ministran tu palabra. Gracias por la vida de cada familia celestial. Oh, qué lindo, hermano. Esas son declaraciones muy preciosas. Hermana Mari Carmen Moreno Pineda dice, amén compartido. Hermana María Teresa Cervantes Navarro dice, buen día, Pastor Carrillo y amados hermanos. Mi hermana Margarita Álvarez ya se reportó también. Amados hermanos, dice, un buen día en Cristo Jesús. Qué bueno, amanecimos con buen ánimo. Estos hermanos que tienen buen ánimo, bienvenidos. Saludemos ahí, hermano. Para eso es la página, para que tú comentes, para que tú interactúes. Ahí está Byron también ya en Guatemala. Dice, saludos para todos mis hermanos en Cristo. Bueno, gracias a Dios. Estamos en Hebreos, hermano.
y no hemos pasado de esta declaración del capítulo 4 y versículo 9. Hebreos 4:9 por, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí estoy centradito, ahí estoy meditando, ahí estoy explorando la escritura para entender lo que es el reposo. Y hoy vamos a ver la relación que hay, porque aquí en Hebreos hay cosas preciosísimas. Hay asuntos maravillosos que nosotros tenemos que descubrirlos. Y hoy quiero ver la relación que hay entre el reposo y la disciplina. Y la disciplina del juicio de Dios sobre su pueblo. Siempre hemos hablado que nosotros somos personas que caminan en este mundo juzgadas. Nosotros no somos gente que vive descuidada. Como dijo un día el hermano Watchman Nee, él dijo, si un cristiano después de nacer de nuevo permanece mucho tiempo en su vida carnal, va a esconder el potencial grande que Dios tiene en cada cristiano para desarrollarlo. Te lo voy a repetir porque eso me bendijo mucho a mí. Si un cristiano, escúchalo bien por favor, porque aquí se hacen declaraciones que determinan tu vida eterna. El hermano Carrillo hace declaraciones que si tú las dejas caer a tierra, no vas a poder ser transformado por Dios. Watchman Nee dijo un día, el cristiano que dura mucho tiempo viviendo en su carne después de haber nacido de nuevo, está escondiendo todo el potencial que Dios ha puesto en él para que él desarrolle una vida espiritual robusta. Algunas cositas se las agregué yo, pero esa es la idea del hermano Watchman Nee cuando él estuvo vivo, lo predicó. Y esas declaraciones, aunque la persona se muera, quedan vivas porque impactan nuestra vida. Entonces yo quiero recordarles pues que nosotros somos gente nacida de nuevo. Si el diablo te ha engañado muchos años, es tiempo ya que reacciones. Es tiempo que entres al reposo. Una vida carnal no te va a llevar al reposo. Al contrario, te va a llevar a una vida de tormento. Y entonces por eso hoy quiero que veamos este asunto, cómo funciona. Yo quiero que veamos cómo funciona la disciplina de los creyentes, porque aquí en Hebreos, en este libro de Hebreos, hay muchas advertencias para los creyentes que los hermanos pentecostales no las saben usar. A veces dicen el hermano Carrillo, ¿cómo le tira de duro a los pentecostales? Pues si todos me conocen, yo tengo 42 años de ser pastor y quién más que yo fui legalista. Si muchos hermanos que estuvieron conmigo de hace 40 años, algunos ya se murieron y muchos me buscaron porque yo era legalista. Yo era un pastor que dirigía una iglesia legalista, pero puros niños en Cristo. Nunca se desarrollaron mis hermanos y por eso le pedí perdón a Dios, porque yo no colaboraba para que ellos crecieran en la vida cristiana, pues que se desarrollaran como cristianos maduros, porque créame, sinceramente, casi ni hay cristianos maduros. Y ayer dije algo que espanta. Ayer dije algo que espanta, hermano. Porque muchos cristianos están descuidados. Muchos cristianos creen que solo hay que aceptar a Cristo y vivir una vida carnal y que va a venir Cristo en el aire y se los va a llevar al cielo. Esa es la idea más barata que yo he oído entre los cristianos. Y los pastores tienen culpa de que los hermanos no crezcan. Porque si un pastor no se mete a estudiar la palabra con responsabilidad, todas sus ovejitas son pobrecitas en todo el sentido de la palabra. Y no hay peor pobreza, hermano, que desconocer los caminos de Dios. Aquí en Hebreos se habla de conocer los caminos de Dios y que Dios se enojó con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se acostumbró a ver milagros en el desierto. Y recibían cosas milagrosas, ellos recibían hasta la comida, ni para la comida tenían que trabajar, ellos recibieron maná del cielo,
Les dieron ropa que no se gastaba, calzado que no se gastaba, ropa que no se envejecía. Y sin embargo ellos fueron murmuradores y dice la Biblia que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Así que esa es una declaración para nosotros los cristianos, para la iglesia del Señor, que de la mayoría de nosotros no se agrada a Dios, hermano. Pero si no nos ponemos pilas, entonces ¿a dónde vamos a ir a parar, hermano? Y ayer le dije una declaración que da miedo. A mí me da miedo lo que Dios hizo hablar por mis labios ayer. Me da miedo. Porque estaba hablando de los remanentes, de los remanentes, de los vencedores, de los que producen descanso a Dios, porque estamos hablando del reposo. El reposo, dice, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. El reposo es el reposo de Dios. El reposo de Dios es que Él esté contento. El reposo de Dios es que Dios esté satisfecho. Si Dios no está satisfecho, hermano, nosotros no le estamos entrando al reposo de Dios. Él trabajó 6 días y en el séptimo descansó. O sea que cuando Él vio que había hecho su obra maestra ahí de la tierra, porque hay obra maestra de la tierra y hay obra maestra del cielo. La obra maestra de la tierra es Adán y la obra maestra del cielo es Jesucristo, es Cristo. Y tanto Adán como Cristo son hombres corporativos. Adán traía a todos sus descendientes en sus lomos y Cristo en sus lomos espirituales tiene a todos sus descendientes a la iglesia. Entonces, mi amado hermano, si usted no entiende lo que es entrar al reposo, porque la semilla del reposo es que Dios trabajó 6 días y descansó en el séptimo. O sea que no porque estaba cansado, sino que la idea de la semilla del reposo es que Dios está satisfecho. O sea que la enseñanza correcta de la Biblia del reposo es de que cuando Dios creó a su hombre, lo hizo y lo formó, Él estaba satisfecho, Él descansó. Ese es el descanso, no es un día. Lo que pasa es que la ley lo volvió un día, pero la ley fue un agregado. Si tú quitas la ley de la Biblia, tú te quedas en la gracia desde el principio, con la promesa. Por ejemplo, a Abraham le hicieron la promesa de la simiente. La ley no tiene nada que ver con eso. La ley lo único que tiene que ver es quién es Dios, quién es el hombre y lo que Dios quiere hacer con el hombre. Pero la ley volvió religión el reposo. Y hoy día hasta tenemos a todos los judíos, a todos los mesiánicos, a un grupo grande de cristianos, entre comillas, adventistas. Y no solo eso, un montón de pentecostales que como son los menos instruidos en la Biblia, son los que cualquier doctrina los jala. Póngales a los pentecostales la risa santa y ellos se van a reír. Póngales que hay que brincar, ellos brincan. Póngales que hay que ayunar, ellos ayunan. Póngales que hay que ir a retiros, ellos van, pero no crecen en el conocimiento de Jesucristo. Y no estoy criticando a nadie de ustedes, sino que estoy hablando de mí, porque yo venía en esa línea. Yo venía en esa línea. Y el Señor tuvo que tratar conmigo para decirme, hey, muchacho, hey, José Carrillo, José Gilberto Carrillo, usted no me está instruyendo a mi pueblo, y mi pueblo va a perecer porque usted no lo instruye. Entonces fue cuando ya me dio pena y dije, no, Señor, perdóname, me voy a poner pilas, Padre. Y Él me ayudó para ponerme pilas y conocí hermanos que conocían la Biblia mucho mejor que yo, porque eso solo se puede aceptar por medio de la humildad. Si tú no eres humilde, tú jamás vas a aceptar que otro hermano sabe más que tú de la palabra y que te puede enseñar. O sea, en inglés dicen, he is not teachable. En inglés dicen, he is not teachable. Nosotros tenemos que ser teachable, hermano. O sea que debemos de estar disponibles para que nos enseñen. Eso se llama humildad. Yo quiero ser teachable. Yo quiero siempre aprender. Y conocí hermanos que me enseñaron. Entonces, bueno, mis hermanitos, algunos vienen atrasados. Hasta ahorita me están avisando, página compartida, página. Pero está bien. No importa si hasta el final del programa me dicen página compartida, pero lo importante es que compartamos.
Fíjese que cuando todos los hermanos que estamos en este ministerio compartimos la página, cubrimos miles de personas. Y estos mensajes son para bendecir, hermano. Estos mensajes son para sacarnos de un círculo vicioso de estar dando vueltas en el desierto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Les dije que tenemos que entender la relación que hay entre el reposo y la disciplina. Porque hay muchos hermanos que creen que Dios no los va a disciplinar cuando Él regrese. No solo caminamos en disciplina ahorita, hermano. Porque desde ya un cristiano, desde que acepta a Cristo, camina disciplinado. Lea bien claro cuando toma la Santa Cena. Léalo. Dice que si usted no discierne lo que es el cuerpo de Cristo, usted se va a enfriar, usted se va a enfermar físicamente y se va a morir físicamente. O sea que eso es juzgamiento, hermano. El que no discierne lo que es el cuerpo de Cristo, especialmente cuando toma el vino y come el pan, juicio come para sí. Así que yo quiero que por favor abras tus ojos en esta mañana. Nosotros sabemos que cuando recibimos la salvación del Señor, Él perdonó todos nuestros pecados. Por tanto, ¿qué significa lo que dice Primera de Pedro 4:17? ¿Qué significa lo que dice Pedro en Primera de Pedro 4:17? Leámoslo. Primera de Pedro 4:17. Dice Pedrito, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la iglesia. Mire, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Usted sabe que la casa de Dios es la iglesia. Lo dice Hebreos 3:6. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¡Wow! Usted sabe que esto se refiere a la iglesia, porque es la casa de Dios. Sin embargo, yo quiero que usted sepa, hay muchos cristianos que están viviendo una vida carnal y no piensan que no solo viven juzgados ahorita, sino que el Señor nos va a juzgar después de ser salvos. Nunca crean, hermanos, que porque ya estamos en Cristo ya la hicimos. No, el Señor siempre va a sacar remanentes. Siempre va a sacar un grupo de vencedores. Por eso vuelvo a mi punto. Ayer dije cosas que a mí mismo me dejaron impactado y me dio miedo. Porque muchos viven muy confiados. Ayer les dije que cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén y él no había pecado, Dios estaba en reposo. Por eso fue que le dijo, creced y multiplicad y henchid la tierra. Seguido a eso les dije que cuando se multiplicaron los hombres, se multiplicó la maldad, Dios tuvo que enviar un juicio, mandó el diluvio. Y cuando Él mandó el diluvio, después de un año de estar en esa arca, salieron 8 personas. Óigalo bien, hermano. Óigalo bien, 8 personas. A través del diluvio Dios mató a toda la humanidad. Es más, a los animales, todo lo mató. Y se salvaron 8. Después se formaron las naciones. Y Dios por momentos tuvo descanso. Él tuvo descanso cuando Adán no había pecado. Él estaba reposando. Estaba en su 7º día. Luego, cuando cuando ejecutó el juicio del diluvio, por un momento él estuvo otra vez descansando con 8 personas que eran de su complacencia. Esos eran los vencedores. Pero pasado el tiempo que se multiplicaron los hombres y se formaron las naciones, Dios
Llamó de las naciones a Abraham y formó un pueblo que se llamaba o se llama Israel. De ese pueblo de Israel y después de Dios trabajar y trabajar y trabajar con ellos y pasándolos por 40 años en el desierto, pero notemos pues, formó su pueblo Israel con bandera, una república, un estado, una nación. Y esa nación, él vino a visitarlos. Él vino a visitar a Israel. Pero cuando él vino, solo habían 12 vencedores. Bueno, uno de ellos era diablo. 11 vencedores. Usted sabe que Dios tuvo 11 vencedores y tuvo que llamar al apóstol Pablo para que complementara. Muchos creen que fue Matías. Matías solo llenó el puesto transitoriamente mientras venía el apóstol, que era el agrandamiento de los 11. El agrandamiento de los 11 es el apóstol San Pablo, porque es a Pablo a quien Dios usó para llevar el evangelio a todas las naciones. Él fue el primero en llevarlo a todos los pueblos, naciones, y luego recibió la iglesia la comisión, pero se puede decir claramente que solamente habían 12 al principio y se multiplicaron a 120, porque lo que yo sepa, la iglesia se inició con 120 personas en un aposento alto donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por tanto, les dije que estoy declarando cosas que dan miedo, porque los remanentes de Dios, el que no los ha entendido, cree que son multitudes. No, mi hermanito. Adán sin pecar era uno. Las familias pasadas por el diluvio eran ocho personas. En el establecimiento de la iglesia eran 120. Esos son los remanentes de Dios. Pero lo que me asustó a mí, hermano, y yo he predicado por muchos años, pero cada día la purificación de mis labios se está llevando a cabo. Yo quiero que así como Dios le pasó el carbón encendido a Isaías, me lo pase a mí para que yo pueda hacer los del capítulo 14 de Apocalipsis. Y usted ya me vio, pues, 1, 8, 120, 144,000. Claro que el número ha ido subiendo porque hay mucha gente. Pero usted debe de entender que el remanente de vencedores de la iglesia dice que son 144,000. ¿Y sabe por qué me asusté? Porque los teólogos y los estudiantes de la Biblia siempre preguntan, bueno, ¿ese número es literal o es un símbolo? ¿Qué? Pero fíjese, hermano, que si usted analiza 1, 8, 120, quiere decir, hermano, que los vencedores del Señor que estén vivos cuando Él regrese son 144,000. O sea que el número es literal, hermano. Claro que tiene implicaciones. Yo no estoy diciendo que no tiene implicaciones. Yo no me estoy cerrando en una sola cosa, porque las cosas de Dios tienen muchos aspectos y hay de nosotros si no aprendemos a explicarlos bien. Pero en el punto que estoy ocupado ahorita, si usted se da cuenta, los remanentes de los vencedores de Dios que le producen descanso siempre son mínimos. Fíjese que son miles, entre millones de cristianos, porque usted es testigo que hay ahorita mismo hay millones de cristianos. Pero no crea que entrar al reposo es fácil. Entrar al reposo, por eso él dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y por qué juró en su ira que Israel no entraría en su reposo? Porque eran desobedientes y carnales. Y esta escritura es aplicable a nosotros los cristianos modernos. Él juró en su ira que los cristianos modernos no entrarían a su reposo. Hermano, nosotros estamos ahorita bregando con ese asunto que él juró que tú ni yo íbamos a entrar a su reposo. Lo juró. Pero ¿por qué lo juró? Al ver la desobediencia. Por eso te decía que es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser obedientes y tenemos que entrar al reposo. Más adelante Dios nos va a dar más detalles para entender con claridad lo que es entrar al reposo.
entrar al reposo. Pero nota pues que el contexto en el cual fue escrito que el juicio comience por casa, porque la forma que lo declara Pedro, hermano, es enfática, porque es tiempo, porque es tiempo, porque es tiempo. O sea que nosotros estamos en el tiempo de que la iglesia camine juzgada, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que no vayas a creer que el cristiano camina flojamente. Si tú has caminado flojamente y todo el tiempo siendo un carnal, hermano, entonces tú no has entendido la escritura. Pero si llegaste ya al punto de que entiendes que el tiempo en el que la iglesia existe es un tiempo en el que Dios nos hace caminar bajo juicio, y que si nosotros somos gente que camina bajo juicio, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces el enfoque de Pedro en Primera de Pedro se refiere a la disciplina gubernamental de Dios. Yo te invito a que cuando puedas lee el libro de Watchman Nee que se llama Autoridad Espiritual. Ahí él habla de la disciplina gubernamental. Ahí habla él de toda la disciplina que Dios aplica a aquel que no sabe sujetarse a la autoridad de Dios. No, si hay material para que te bañes, hay material para que tú entiendas bien la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene una disciplina gubernamental para su pueblo. Por un lado, yo quiero que tú sepas, nosotros somos absolutamente salvos. No vayas a confundirte, nosotros somos absolutamente salvos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido regenerados de nuestro espíritu por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Eso, hermano, es un hecho consumado que nunca cambiará, nunca. Alabado sea el Señor por eso, hermano. Sin embargo, no hemos crecido plenamente. Y este crecimiento depende